Bueno, buenas tardes. Estamos aquí desde la Basílica de San Pedro del Vaticano con Gonzalo de la Morena. Entonces, bienvenido. Bueno, primero de todo, si quieres explicarnos un poco tu background, tu trayectoria, a qué te dedicas. Muchas gracias, Iker. Pues mi nombre es Gonzalo de la Morena y me dedico a dar clases. Soy profesor de teología en la Universidad de la Santa Cruz. ¿Y cuál es un poco tu trayectoria? O sea, estudias teología aquí en O sea, tengo que decir que antes estudié ingeniería industrial en Madrid, Bueno, con lo cual por lo menos eso también me lo pongo aquí como medallita. una medallita de por lo menos tener también un background en ciencias, que para mí es muy importante. Y también porque te da mucho orden mental y a la hora de analizar los problemas. Pues yo estudié ingeniería industrial en Madrid y después vine para aquí, para Roma, y estudié teología. Y una vez que acabé los estudios me incorporé como profesor de la cátedra de Cristología. ¿Es cristología? ¿Y nos puedes explicar un poco qué es la cristología? Sí, por supuesto. Pues mira, la cristología es esa parte de la teología que se encarga de estudiar a Jesucristo. Entonces estudia quién es Jesucristo, quién fue, cuál es la fe de la Iglesia sobre él y por qué creemos los católicos lo que creemos sobre Jesucristo, cómo se formó esta historia, o sea, cuál es la historia, cómo se formó, mejor dicho, esta fe, cuál es la historia de la fe en Jesús, qué creemos, por qué lo creemos, qué cosas podemos saber sobre Jesús y cómo, cuáles son las fuentes del conocimiento sobre él, en fin. Todas estas cosas estudia la cristología. Al final es la ciencia sobre Jesucristo. Bueno, de hecho me decías que sí que hay un estudio científico detrás en el sentido de buscar pruebas e intentar desde la ciencia probar que es, digamos, científicamente probable, valga la redundancia, y que no, ¿no? Sí, entonces vamos a ver, el acceso a la persona de Jesús se puede hacer a través de distintas vías. Está la vía de la fe, y ahí se suele hablar, por ejemplo, del Cristo de la fe. Cristo es un título que ya implica una fe porque significa Mesías. Si lo llamas Cristo, significa que ya crees que es el Mesías. Y luego está la vía de la historia, que es acceder a la figura humana de Jesús como se accede a cualquier figura humana del pasado, a través de las fuentes históricas, tratándolas como tales. Y entonces así se accede a lo que podríamos llamar el Jesús de la historia. Jesús es el nombre anagráfico, el nombre del hombre. Nosotros los cristianos creemos que Jesús es el Cristo y que es la misma persona, y por eso unimos en una sola persona los dos nombres, incluso en una sola palabra, y lo llamamos Jesucristo, pero ya solo esa palabra es una confesión de fe. Okay. O sea, si tú no tienes fe, deberías llamarlo Jesús, no Jesucristo. Okay. Pero entonces esta es otra vía de estudio en la que tú has estado, bueno, si tienes un libro, tu tesis doctoral, se han centrado mucho en esto, ¿no? En este estudio. Sí. Bueno, acabo de publicar un libro sobre esta cuestión, no es la tesis doctoral es otra cosa. Hice mi tesis doctoral sobre la relación entre la providencia divina y la historia, con la pregunta si es posible y qué relación tiene también con la ciencia, si es posible que Dios actúe en el mundo, provocando efectos reales. Esta es la cuestión de mi tesis. Y ahora acabo de publicar un libro que se llama Génesis del escándalo cristiano, que lo que trata de responder es, desde el punto de vista primero histórico, pero también después intentando integrarlo en una visión de fe, cómo es posible que un grupo de judíos en el primer siglo creyera que un hombre es Dios, cosa que para la mentalidad judía de la época es un escándalo. Y entonces, bueno, me baso en las fuentes históricas que tenemos. Y las fuentes históricas, bueno, si quieres que vaya ya diciendo cuáles son, pero bueno, las fuentes históricas son básicamente los documentos que hablan sobre Jesús de Nazaret, que tenemos en el primer siglo. Y esas están en su mayoría recogidas en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Ahora bien, el Nuevo Testamento tú lo puedes abordar ya sea desde un punto de vista de fe, y entonces es palabra sagrada, o bien lo puedes abordar desde un punto de vista científico, o sea, meramente como fuentes históricas. Y eso es lo que yo hago en este libro. También lo trato en otros contextos como palabra de Dios, porque tengo fe. Pero en cuanto a disciplina histórica, tú abordas estos textos como palabra humana. Okay. Entonces me decías que, digamos, la existencia histórica de Jesús, ¿no? Eso sí que, digamos, hay consenso de que, bueno, digamos, hasta su fallecimiento, hasta la crucifixión, hay bastantes pruebas históricas de que esto fue así, ¿no? Sí. Que él vivió y fue crucificado, que, bueno, transmitió determinados mensajes que quedaron recogidos, ¿no? Esta parte sí que está,
digamos, hay un consenso histórico incluso fuera de la teología de que esto fue así, ¿no? Porque esto, pues, hay cierta confusión con esto. Entonces, el hecho de que existió un personaje, una persona humana llamada Jesús de Nazaret en el primer siglo y que esta persona fue crucificada en torno al año, entre el año 30 o 33, sobre esto no falta tener ninguna fe y es aceptado por cualquier historiador mínimamente serio. ¿Por qué? Pues porque está documentado. ¿Cuáles documentos? Hay varios documentos, digamos, fuentes que no son cristianas que hablan de Jesús, pero sinceramente son muy pocas, son muy pocas. Los documentos principales que tenemos y que nos hablan de Jesús están recogidos en las fuentes cristianas. Son los documentos del Nuevo Testamento. Ahora bien, los documentos del Nuevo Testamento no es simplemente un libro de una persona, sino que estamos hablando de 27 documentos distintos de al menos 8 autores distintos, que además cuando los estudias ves que son autores también independientes, en el sentido de que dentro existen tendencias distintas, formas de ver la vida y formas de ver también incluso la misma figura de Jesús, que son contrastantes en muchos puntos. Esto no se puede explicar como gente que se pone de acuerdo, gente que se inventa una historia, no se puede explicar, digámoslo con la navaja de Ockham. La explicación más sencilla de la existencia del Nuevo Testamento es que existió Jesús de Nazaret y originó el movimiento que hoy llamamos el cristianismo. Si no, es imposible explicar cómo surgen estos 27 documentos. Lo que decías, hablando informalmente el otro día, ¿no? Que pues con el juicio que ya varios testigos, que eso le da más peso al argumento de cada testigo respecto a que es una prueba de que eso sucedió, ¿no? Correcto. Si tú en un juicio encuentras, por ejemplo, 4 testigos que te cuentan un evento, pero te lo cuentan palabra por palabra exactamente igual, desde la misma perspectiva y con los mismos detalles, enseguida dirás que no son 4 testimonios, sino que es un único testimonio del que dependen los otros 4. Es decir, que se han puesto de acuerdo. Sin embargo, si tú encuentras 4 puntos de vista distintos que divergen en puntos accidentales, pero que están de acuerdo en los elementos, digamos, esenciales del evento, entonces te das cuenta de que son testimonios que tienen peso precisamente porque son independientes. Y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Bueno, esto ya sería un punto interesante. Vamos a saltar al siguiente, que sería un poco lo que hablábamos también el otro día. Bueno, yo como ya te conté y como saben mis oyentes, los de esta grabación, soy psicólogo transpersonal, me dedico a estudiar la relación entre la psicología y la espiritualidad, dentro de la dimensión de la experiencia mística, que de hecho también podríamos hablar de las experiencias de Jesús como experiencias místicas, ¿no? Aunque no vamos a entrar en eso ahora, vamos a entrar más en las visiones que tuvieron los discípulos de Jesús una vez que ya había fallecido, ¿no? Que se puede entender de muchas maneras, pero que además tú me diste un matiz en el sentido de que encima no solo fueron visiones compartidas en el sentido de que las tuvieron diferentes personajes, personas históricas que luego lo dejaron escrito, sino que además tienen una característica particular. Si quieres explicaros a tú mismo cuál sería esa característica particular, eso nuevo que aparece en esas visiones. Muy bien. Como hemos dicho antes, para decir que Jesús vivió y que murió en la cruz no hace falta fe. El punto que discrimina es la fe en la resurrección. Y aquí ya lo he dicho claramente, la fe. O sea, la creencia que después de haber muerto en la cruz y después de haber sido sepultado, resucitó. En el Nuevo Testamento, prácticamente todos esos documentos de los que hemos hablado antes dicen, testimonian que han visto, que hay distintos personajes, distintas personas que afirman haber visto a Jesús, que después de haber muerto lo han visto vivo. Han tenido esas llamadas experiencias pascuales o experiencias de encuentros con el resucitado. Muchos de ellos son, la inmensa mayoría de ellos son sus discípulos, sus seguidores anteriores, que después de muerto afirman haberlo visto. Pero algunos no forman parte del círculo de sus seguidores. Más bien al contrario. El ejemplo más claro es Pablo de Tarso. Saulo era uno de los persecutores de aquellos que decían que habían visto a Jesús, que incluso, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, aprobaba la muerte de Esteban, de San Esteban, lo habla en italiano, por eso me he confundido. Y él mismo afirma en la carta a los Gálatas, por ejemplo, que él perseguía con fiereza a la iglesia. Entonces, el mismo San Pablo afirma en un momento dado que él dice: yo perseguía a la iglesia de Dios hasta que Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí.
Ajá. Es decir, él en algún momento dice que ha tenido esa visión de Jesús. Pero la cuestión de la visión es particular. ¿Por qué? Porque, como tú decías, visiones de personas muertas no es algo poco común en el mundo antiguo. Tampoco hoy es tan poco común. Lo peculiar es que todos estos testigos lo que quieren afirmar es que no están viendo simplemente un ser, una especie de fantasma, una visión, un espíritu, sino que están viendo un cuerpo espiritual, dice San Pablo. Un cuerpo espiritual, otros dirán que es un espíritu encarnado, o sea, resucita con su cuerpo. De hecho, también dirán que no encuentran su cuerpo en la tumba, encuentran el sepulcro vacío. Es decir, y ellos cuando cuentan sus visiones insisten de una forma tal vez incluso excesiva en el hecho de que Jesús les muestra sus llagas y les dice, tocadlas, las podéis tocar. O, por ejemplo, les dice también, traedme un pescado que quiero comer. O sea, ese encuentro misterioso es el encuentro misterioso con un ser que se puede tocar, que come y que bebe con ellos y que de una forma misteriosa también aparece y desaparece, con lo cual no estamos hablando de un cuerpo como los nuestros, no es un cuerpo de esta tierra, pero insisten todos los testigos en que no se trata simplemente de un fantasma, sino que de la aparición de algo espiritual. O sea, es una espiritualidad como encarnada, en ese sentido, ¿no? Sí, espiritual, perdón, espiritual quería decir espiritual de un espíritu encarnado, o sea, que es algo corporal, quería decir. Y entonces, esto que me llamó la atención de cómo me lo explicas otro día, como psicólogo de hecho, ¿no? Psicólogo otras personas también, esto históricamente no hay registros de que otras personas que hubiesen tenido visiones de alguien, un espíritu, una persona fallecida, que hicieran énfasis en este componente encarnado. Hasta entonces no hay registros históricos, hasta donde tú sepas. Bueno, entonces, gracias por añadir hasta donde tú sepas. Pues hay un estudio muy profundizado sobre esta, exhaustivo, que trata de buscar efectivamente experiencias similares en la historia del judaísmo antiguo, pero también en las religiones griegas, en los misterios, etcétera, que se llama La resurrección del Hijo de Dios, de un anglicano que se llama Nicholas Thomas Wright, que después de más de 1000 páginas de estudio acaba diciendo que esto es uno de los elementos más originales, característicos de las experiencias del resucitado. Viene a decir que la fe escatológica de los judíos, o sea, lo que los judíos esperaban que iba a suceder al final de los tiempos, que es la resurrección de los cuerpos, eso es lo que ellos afirman que ha sucedido a Jesús, pero no al final de los tiempos, sino como una especie de singularidad temporal, ha sucedido antes del final de los tiempos. O, por decirlo de otra forma, es como si el final de los tiempos ya haya llegado para Jesús. Y entonces ha resucitado corporalmente, como estamos llamados a resucitar todos corporalmente según la mentalidad judía de la época. Pero según ellos esto vendría después de lo que ellos llaman el Yom Kippur, perdón, el Yom Adonai, o sea, el día del Señor, después de que el día del Señor llega en el que todos los muertos resucitarán y se hará justicia, etcétera, etcétera, y entonces es la resurrección de la carne. Pero esto los cristianos dicen que ya sucedió con Cristo. Vale. Pues, y volviendo un poco en parte al tema de tu libro, y también por contextualizar, que lo que explicabas, ¿no? ¿Dónde estamos, no? O sea, la plaza de San Pedro, Basílica de San Pedro, también hablábamos de que aquí al lado estaba el circo de Nerón, que es el que en la película Cubo Vadis, ¿no? Donde sacrifican o matan, no sé cuál es la palabra exacta, bueno, mueren, pero digamos que ejecutan, ¿no? De una manera bastante encima llamativa a cristianos, eso se repitió muchas veces, y aquí es donde en principio también sacrificaron a San Pedro. Hay esta leyenda de que fue crucificado boca abajo, que tú me decías que tampoco hay ninguna prueba de que fuera así, pero bueno, parece ser que sí que está históricamente comprobado que aquí estaban enterrándose estos cristianos que murieron bueno, asesinados en el teatro, en el circo de Nerón, etcétera. Entonces, está históricamente también documentado, ¿no? Y aquí está, en principio, la tumba de San Pedro también, que parece ser que se han encontrado. Lo que se encontrado fue ese cementerio antiguo, la necrópolis, también está bastante documentado, ¿no? Pero entonces, esto quería para enlazar un poco, no sé si quieres añadir algo. Sí. Bueno, si quieres. Entonces, estamos efectivamente, como tú dices, en un lugar privilegiado, estamos pisando, aquí estaría seguramente el circo
de Calígula y de Nerón, construido en torno al siglo I. Y entonces aquí efectivamente muchos cristianos murieron. Esto, conectándolo con el tema anterior, hace ver que muchas hipótesis se pueden hacer sobre cómo surgió esta mentalidad de los primeros discípulos de que Jesús había resucitado. Pero lo que es claro es que ellos no mentían. O sea, no es hipotizable el hecho de que se estén inventando una patraña. ¿Por qué? Porque precisamente lo que decían les puso en una situación comprometida. Fueron primero perseguidos por los otros judíos, como por ejemplo con Pablo de Tarso, pero después fueron perseguidos también por los romanos. Lo perdieron todo y muchos de ellos incluso perdieron hasta la vida aquí, ¿no? Y en el primer siglo llegó a perder la vida aquí también el primer obispo de Roma, Simón Pedro, que murió en el circo de Nerón, en la persecución de Nerón, en torno al año 63 o 67. No se sabe exactamente. Lo que sí que se sabe, porque las excavaciones arqueológicas lo han mostrado, es que, y porque hay registros documentales también, es que después de haber muerto aquí, en el circo de Nerón, fue sepultado en la necrópolis vaticana, en la colina vaticana estaba allí al lado, y entonces ahí los cristianos construyeron un pequeñito templete y empezaron a enterrarse muchos cristianos alrededor de la tumba de Pedro, y pusieron ahí la inscripción Pedro está aquí, Petros en mí. Y entonces ahí se creó ya desde el segundo siglo un pequeño lugar de culto al que los cristianos iban, primero de una forma escondida, poco pública. Después, con Constantino, esto cambia. Y será el mismo Constantino el que mande crear ahí una basílica, que será la primera basílica de San Pedro en el siglo IV, que estaba un poquito más a la izquierda de la que vemos nosotros ahora, que en el siglo XVI es aquella basílica constantiniana fue derrumbada para hacer la basílica de San Pedro. Estaba ya muy dañada. Estaba muy dañada y los papas querían una señora basílica como la que tenemos nosotros hoy a nuestras espaldas. Claro, pero aparte de este contexto histórico que es como muy interesante y es un lugar muy simbólico donde estamos, claro, la pregunta como psicólogo y como antropólogo incluso, ¿no? Que también tú analizas en tu libro, ¿no? ¿Cómo puede ser que de repente de esos acontecimientos históricos que unas pocas personas documentan con una serie de afirmaciones, unas visiones, que esto no vamos a entrar en si son verdades o no, cómo es que de repente, de ser un movimiento, vamos a decir, underground, ¿no? De hecho, la secta cristiana, entendida secta como movimiento que no es el movimiento oficial de la religión principal de romana, sino que es un movimiento underground perseguido, cómo es que, primero, las personas empiezan a seguir ese movimiento, ¿no? Como movimiento religioso, con mucho fervor, por lo que dicen también, aunque esto tampoco está documentado, pero tú puedes hablar de esto, y cómo es que encima están dispuestos a dar su vida por eso que creen o viven o que sienten esas visiones que han tenido, ese sentimiento, ¿no? De comunión incluso. Y la otra cosa interesante, cómo puede ser que ese movimiento tan minoritario, sectario, acabe convirtiéndose en la religión oficial. Si no me equivoco, ¿en qué año fue cuando ya se declaró por... ¿quién fue? ¿Constantino, dijiste? Sí. Bueno, hay dos movimientos, dos fechas importantes respecto a una es el edicto de tolerancia para los cristianos en el año 313, hecho por Constantino, pero después el cristianismo pasa, serán un siglo más tarde, un poco menos de un siglo más tarde, por el emperador Teodosio, que lo declarará la religión oficial del Estado. ¿Sabes qué año fue aquello? En torno al año 400, pero en la fecha exacta ya lo pueden consultar en Wikipedia. Pues entonces, en 250 años se tolera y en 350 años, si es que llega, se convierte en la religión oficial. Entonces, eso es un movimiento, vamos a decir, espiritual, religioso, muy poderoso, que bueno, al final luego ha dejado una trayectoria que estamos hoy en día, que tiene 1.100 millones de seguidores, ¿no? Entonces, desde un sentido psicológico, espiritual, ¿cómo lo has estudiado tú esto en tu libro? Bueno, vamos a ver, se trata de un fenómeno muy complejo y los factores se podrían multiplicar y es imposible tener todo en cuenta, no reconstruir esta historia. ¿Pero qué es lo que tú has valorado como más importante o has recogido? Entonces, tenemos que tener en cuenta primero que el cristianismo nace como un movimiento dentro del judaísmo. El cristianismo, como tú bien has dicho, es una secta en el sentido de una
separación, o sea, en el sentido etimológico, no en el sentido peyorativo de hoy, una separación dentro del judaísmo del primer siglo, el llamado judaísmo del segundo templo. En ese contexto aparece una novedad, que la novedad fundamental del cristianismo es la fe en la encarnación. O sea, los judíos creían que existía, bien, lo hago corto, creían que existía cosas como la sabiduría, la palabra de Dios, creían en el Mesías, etcétera. Los cristianos creen que la palabra de Dios se ha hecho carne, se ha encarnado. Y esta es la gran diferencia con el judaísmo. Y esto es porque ellos lo adoran a un ser encarnado. Y esto es lo que el resto del judaísmo, es una de las cosas que el resto del judaísmo no tolera. La persecución inicial que se da en Palestina, paradójicamente, resulta un impulso al cristianismo, porque ellos tienen que abandonar sus tierras precisamente porque son perseguidos. Diáspora. Una diáspora grande que los lleva a Antioquía, que los lleva a Grecia, y además no solo hay, digamos, dos movimientos que impulsan a los cristianos hacia afuera. Un primer movimiento es esta persecución, pero un segundo movimiento es que ellos dicen que el mismo Jesús resucitado les manda ir a bautizar todas las naciones. Al principio, todas las naciones lo entienden como los judíos de todas las naciones. O sea, siempre dentro de un movimiento judío. Pero será San Pablo, Pablo de Tarso, que es un fariseo y que es un judío, será el que dice claramente que no hay que detenerse solamente en los judíos, sino que hay que convertir a los gentiles, o sea, a todos aquellos que no son judíos, sin obligarles a vivir la ley judía. Y esta es la novedad de San Pablo. Y San Pablo será el más apasionado predicador a todo el mundo helénico, o sea, griego, y a todo el imperio romano, el más apasionado predicador de la salvación a través de Jesús. Pues sería lo que ahorita un influencer de Instagram de hoy en día, pero a lo bestia. El más grande influencer. No nos podemos imaginar lo que el cristianismo hubiera sido sin San Pablo. Sin Pablo de Tarso no podemos imaginarnos. Desde luego que la figura central del origen del cristianismo es Jesús de Nazaret, y a él se refieren todos los escritos. Pero sin San Pablo, esa transmisión de lo que Jesús hizo y dijo, de quién es Jesús, etcétera, no tuvo tanta relevancia. Sabemos que hubiera sido. Es sencillamente impensable el cristianismo actual sin Pablo de Tarso. Después, esto continúa a difundirse, gracias, a difundirse en todo el imperio por motivos muy variopintos, pero si quieres te cito tres nombres, tres documentos de escritores del segundo siglo que hablan un poco de esto. Uno es Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon vive en el siglo II, muere a principios del siglo III. Y él dice que el cristianismo es la verdadera gnosis, en contraposición con las falsas gnosis. Las gnosis son movimientos salvíficos, religiosos, por así decirlo, sectarios, místicos, similares a los misterios, podríamos decir, similares a los misterios. Entonces él se pone en contraposición con ellos y escribe todo un libro explicando por qué la verdadera gnosis es la cristiana, o sea, se pone en primer lugar en diálogo con estas religiones, muy mezcladas con los pitagóricos, con los neoplatónicos, etcétera. Y él explica por qué la verdadera es la cristiana, que además tiene un punto de diferencia radical con ellos, y es la apertura a todos. Las religiones mistéricas y también las religiones gnósticas son sectarias en el sentido estricto de consideran que ellos tienen un conocimiento reservado a unos pocos, de hecho eran solo varones, en su mayoría, ocultista o esotérico. Esotéricos, para unos pocos y experimentables por unos pocos, y esos son los únicos que tienen acceso a la iluminación y a la salvación. Mientras que el cristianismo acoge desde el principio a todos. De hecho, es muy popular entre las mujeres y entre los humildes, desde el principio. Esto es lo primero. El cristianismo se difunde en relación con los misterios y con la gnosis. Otro elemento, San Justino, otro escritor de la misma época, un poco anterior, él dice que el cristianismo es la verdadera sofía, la verdadera sabiduría, la verdadera filosofía. Él, en lugar de ponerse en diálogo con los movimientos, digamos, religiosos, se pone en diálogo con los movimientos filosóficos. Y entonces él dirá que todo aquello que es verdadero, fíjate la osadía, todo aquello que es verdadero, dice él,
en el fondo es cristiano, porque son semillas del verdadero Logos, que es Cristo, Logos encarnado. Un segundo, vamos a hacer eso, que esto me interesa para que me preguntarte ahora, ¿no? Como que es un poco el componente emocional que supongo que también jugó un factor determinante en todo este movimiento que no está registrado en algún documento histórico, pero bueno, en películas como La Semana Santa, bueno, en la propia película de Quo Vadis, creo que incluso en la otra, ¿cómo se llama? La de Quo Vadis y la de Ben-Hur, creo que también. Pues sobre todo Semana Santa y Quo Vadis, que son esas viendo en Semana Santa que no se ha visto en siglos. Claro, hay en una de un patricio romano que se convierte al cristianismo y Nerón le dice, bueno, tienes que reconocer que yo soy el único representante de Dios en la tierra y soy lo divino y tienes que renunciar a tu Dios. Y no quiere hacerlo y les matan. O sea que realmente hay esta reafirmación, como tú decías, de esa creencia en eso que empiezan a creer que es nuevo, pero con un componente emocional que les lleva a reafirmarse hasta el hecho de perder la vida, ¿no? Entonces, hay este componente emocional también que está registrado de alguna manera, Sí, aparte de este componente gnóstico y filosófico. sí, tenemos componente gnóstico, componente filosófico, componente emocional que también está muy ligado con el componente comunitario. Como ves ahí, Sí, sí. es una, digamos, una experiencia mística, si quieres, que se vive en comunidad. Claro. Y ahí está el tercer texto que te quería proponer, que es el texto de Tertuliano, también del siglo II, más bien siglo III. Tertuliano recoge una crítica de los anticristianos a los cristianos que despectivamente decían de los cristianos, mirad cómo se aman, incluso referido a mirad cómo aman a los más pordioseros, a los menos dignos de amor. Entonces esto, Porque que había clases sociales en aquella época. y tanto, habían clases, a ver, los esclavos no eran nadie, las mujeres no eran nadie, tú piensas que derechos, o sea, persona en sentido jurídico era solo el paterfamilias. Sí, que era un porcentaje muy bajo de la aprobación. Muy bajo. Sí. Y sin embargo, entonces el cristianismo se difunde velozmente también entre las clases inferiores de la población romana, dando también esperanza a esta gente. Entonces, digamos que el componente emotivo y el componente comunitario es crucial. Claro, es crucial. Es tomar la comunión. Uno de los mensajes especiales de Jesucristo fue de Jesús, amaros unos a los otros, ¿no? Bueno, de hecho fue una persona muy revolucionaria y muy radical en su época, ¿no? A pesar de que luego a veces de hecho colocó una foto de la misa del otro día, que yo lo entiendo perfectamente, y alguien puso un comentario de obsceno. Y yo digo, bueno, ¿obsceno por qué? Y dice, bueno, todo ese oro, ¿de dónde salió todo este oro, no? Y yo decía, bueno, ya, bueno, sí, eso es una dimensión histórica del poder, ¿no? Pero de la institución, pero Jesucristo dijo, amaros unos a los otros, es lo primero que dijo prácticamente, ¿no? Entonces, esta dimensión comunitaria, un poco más, si quieres comentar algo más sobre esto. Sí. Piensa que, mira, te cito otro padre de la iglesia que se llama San Juan Crisóstomo. Él dice, pues ya que has hablado de lo del oro y la dimensión comunitaria, él dice, está bien dorar los vasos sagrados, pero tienes que dorar sobre todo allí donde, porque él dice, tenemos que dorar los vasos sagrados porque ahí viene la sangre de Cristo. Pero ¿acaso no es verdad que también tocas el cuerpo de Cristo en, en los pobres? Pues tienes que dorar tu alma tocando a Cristo en los pobres. Bien, no es textual, obviamente, pero quería hacerte otro comentario respecto a esta cuestión, y es que efectivamente se genera una comunidad estructurada y por lo tanto siempre que tienes comunidades estructuradas se generan también relaciones de poder. Sin embargo, piensa que los cristianos enseguida lo que hacen es reunirse para la liturgia. La liturgia, como tú bien sabes, es una reunión de contacto con lo trascendente. Y el hombre, para expresar también de un modo encarnado, para tocar el misterio, muchas veces lo que quiere es expresarlo de formas que te digan, mira, esto no es normal. Esto no es normal y además no solo no es normal, sino que es lo más grande que existe. Y precisamente para yo reconocer que aquí se hace presente Dios, que es lo más grande posible que un hombre pueda imaginar, para precisamente decirme a mí mismo y decirle a la comunidad congregada que aquí se está entrando en contacto con la divinidad. Precisamente para eso se quiere rodear de lujo
Ajá. el lugar donde viene a hacerte presente la divinidad, que eso es la Eucaristía. Okay. Y es por eso que desde el principio, incluso con esta preocupación de los pobres, como dice Juan Crisóstomo, a la vez se quiere, por ejemplo, comprar vasos sagrados caros para transmitirse atención, porque esto es importante. Y la Iglesia, desde el comienzo, ha tratado de hacer las dos cosas. Entonces, por eso digo que la cuestión no es solo una manifestación de poder, sino que se intenta transmitir materialmente el misterio. Como que esto en otras culturas y religiones también se hace, ¿no? Como crear un espacio sagrado a través de esculturas, bueno, que además luego tenemos toda la parte artística, que esto ya es otra dimensión que no tenemos tiempo quizás de hablar, pero eso es algo que en otras culturas también, pero bueno, no vamos a entrar en críticas, no, aunque... Sobre todo que yo no quiero negar que esto luego no pueda corromperse en formas en las que se mezcla el bien con el mal, como siempre. Bueno, pero esto como es algo muy conocido y no es el tema de este, o sea, no es una charla teológica ni política. Bueno, de hecho, luego ha habido teología de la liberación, ha habido muchos movimientos que han hablado de eso también, pero me viene al caso para volver ya a las últimas preguntas por un tema de tiempo, que justamente quería preguntar, claro, cuál es el rol que ha tenido y el legado y la influencia justamente del Papa Francisco, que acaba de fallecer, que tiene que ver justamente con esto que estamos hablando, lo último, ¿no? De dimensión, poder, política, jerárquica versus dimensión, acercarse otra vez al mensaje de Jesús comunitario, ¿no? Como decía, ir a la periferia, ¿no? Integrar a todos, ser inclusivo. ¿Qué puedes decirnos de esto? Entonces, bueno, primero de todo yo quiero hacer un llamamiento a la sinceridad y a la prudencia en el sentido de que hacer una valoración de un pontificado a menos de una semana de la muerte es siempre muy osado, ¿no? Y muy audaz. Entonces, habrá que esperar y dejar el tiempo para valorar. Pero así de entrada, habiendo sabido que ha estado muchos años y tú has estado siguiéndolo, ¿qué ha aportado de nuevo, ¿no? Aunque yo lo he escuchado incluso en las diferentes misas que justamente hacían énfasis en esta dimensión social de acercarse a donde otros no habían llegado geográficamente, socialmente, ¿no? ¿Qué puedes decirnos tú? Entonces, no cabe duda de que el Papa Francisco ha insistido en algo que es una dimensión que siempre ha estado en el mensaje cristiano, siempre ha estado ahí y por lo tanto ha sido profundamente cristiano, pero no siempre se ha subrayado, y él lo ha subrayado, y es la misericordia y la atención a los últimos, ¿no? A los pobres, a los que él decía descartados. Esto es un elemento que efectivamente tú miras la historia de la Iglesia y nunca ha faltado, pero efectivamente se olvida, como se olvida todo lo bueno, ¿no? Y todo lo que es arduo y difícil y complicado. El Papa Francisco en esto ha sido, me parece, extremadamente profético, podríamos decir. Profético, claro, y ha dado un mensaje que yo espero y creo, confío en que quedará para siempre. En la Iglesia es un tesoro el considerar que Cristo está en los pobres. Nada nuevo, en realidad, pero a la vez profundamente nuevo y revolucionario porque estas cosas son siempre nuevas, ¿no? Bueno, y porque en la sociedad actual no es una idea que esté en los valores mainstream de la cultura capitalista, ni mucho menos. Absolutamente. Mira, fíjate que hay una enseñanza de Jesús que a mí me encanta y que el Papa Francisco ha repetido por activa y por pasiva y que hay que seguir repitiendo. Él dice, en un momento dado, cuando sus discípulos están discutiendo sobre quién será el más grande entre ellos, los reúne, los sienta, por así decir, y les dice, vosotros sabéis que los que son potentes en la tierra se valen de ellos, mandan sobre ellos y los oprimen. Pues bien, entre vosotros no será así, sino que quien quiera ser el mayor de entre vosotros sea el último y el servidor. Esto es una doctrina revolucionaria y siempre nueva. Siempre nueva en el sentido de que en cualquier ambiente secular, encuentras que esto obviamente no se vive, pero en ambientes eclesiásticos, por desgracia, debo decirlo a veces con dolor de mi corazón, tampoco. O sea, se ve muchas veces como quienes tienen el poder se sirven de él de forma injusta para obtener beneficios. Eso es contrario a lo que Jesús predicó. Todo lo contrario. Efectivamente. Y el Papa Francisco esto lo dijo claramente.
Otra cosa es si me preguntas si ha tenido éxito, eso ya es otra cuestión. Bueno, pero Pero- como ejemplo, él lo ha sido, ¿no? Y otro ejemplo es que ha querido ser enterrado en la Santa María Maggiore y que ha querido tener una tumba muy sencilla, ¿no? Un funeral más sencillo, no sé hasta qué punto luego se simplificó, ¿no? Pero como que ha querido transmitir esa humildad que fue parte de su papado con sus gestos, ¿no? Sí, 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 es una enseñanza fundamental que nos conecta directamente con Jesucristo y por tanto no podemos perder. Bueno, y el hecho de que se llamara Francisco, para los que no estén, digamos, informados de eso, ¿cuál fue el motivo también, no? Efectivamente, Francisco San Francisco. hace referencia a Francisco de Asís, que es el santo del siglo XIII, es un santo que, pudiendo ser rico, renuncia a todos sus bienes y se hace extremadamente pobre para imitar a Jesucristo. Entonces, bueno, Eso está ahí. y además, el mismo Francisco de Asís sabía ver a Jesucristo no solamente en los últimos y en los pobres, sino en toda la creación. Por eso también se conecta mucho con el pontificado de Francisco, que ha hablado mucho, por ejemplo, en su encíclica Laudato Si, sobre la posibilidad y la necesidad del hombre de contemplar a Dios en la creación. No, claro, sería también la parte ecológica, de cuidar la naturaleza, a las personas. Efectivamente. Que, o sea, si uno lee en la encíclica Laudato Si, ves que el mensaje no es simplemente cuidar la creación y ya está, sino que es cuidar la creación para ver a Dios detrás. O sea, que es un mensaje muy espiritual, Sí, sí. el mensaje, igual que lo de los pobres. Papa Francisco decía, los pobres son lo primero, pero ¿por qué? No era marxista. Los pobres son lo primero porque en ellos encontramos a Jesucristo. Eso es el mensaje esencial del Papa Francisco y de Francisco de Asís. Y al final, porque el mismo Jesús lo dijo, cada vez que lo hagáis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, os digo que conmigo lo hicisteis. Entonces, ese es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje del Papa Francisco? ¿Y por qué el mensaje del Papa Francisco debe resonar hoy? Porque es el mensaje de Jesucristo. En cuanto que sea el mensaje de Jesucristo, hay que conservarlo, hay que mantenerlo y hay que desarrollarlo. Y lo que no, pues se puede quitar, se puede... Y ahora que estamos en el conclave y enlazando con una última reflexión que nos puede dar para mucho, pero hablábamos de Teilhard de Chardin el otro día, ¿no? Que justamente es también un cristiano, no sé de qué corriente, pero jesuita, que plantea esta idea de la evolución de la conciencia a nivel individual y colectivo, ¿no? Hasta este punto omega. Y justamente yo hoy leía, te pasé un artículo de mi campo, de la psicología transpersonal, de un autor estatal de la península ibérica, no recuerdo el nombre, pero hay varias personas que han escrito libros de esta dimensión de ver la dimensión transpersonal de Jesús, como diciendo que realmente su mensaje venía de que él estaba en un estado de conciencia transpersonal en el sentido de trascendido de su propio ego, ¿no? Y entonces Teilhard de Chardin viene a decir que estamos en un proceso de conciencia todos, ¿no? Lo que decías antes, todos nos movemos hacia esa conciencia trascendente más allá de nuestro ego colectivamente. Entonces, enlazando eso, aunque estamos justo en un conclave, en un momento de sede vacante que tiene que haber un nuevo papa, ¿cuál crees tú que tendría que ser, o qué dirección debería de tomar, o qué dirección puede tomar eh, este siguiente papa o esta siguiente etapa de la Iglesia, enlazándolo con estas ideas de Jesucristo, de Jesús y de Chardín? Es una pregunta que no sé si te has planteado nunca. difícil. Claro, ¿no? Pero ¿cuáles Sobre todo tus ideas filosóficas quieres al respecto, ¿no? De cuál es el camino a seguir y enlazando con esta idea de la evolución colectiva de la conciencia, ¿no? bueno, en fin, tu pregunta hay muchos... Tú compartes, bueno, esto es algo que ya habíamos hablado antes, lo he puesto Entonces, bueno, en si tu quieres, voz, si palabras quieres- que no me has hecho ahora, pero tú compartes esta idea de Chardin de la evolución colectiva de la conciencia. Entonces, bueno, más o menos. Habría que Matizar mucho, sí, habría que matizar. O sea, hay algunos aspectos de Teilhard de Chardin que me parecen muy interesantes, Ajá. otros que me parecen menos. Ya está. Pero la idea bueno, esta de la evolución colectiva de la conciencia, ¿la compartes? Es muy interesante, por ejemplo, en la escritura encontramos algunas palabras de San Pablo en las que dice que al final de los tiempos, o sea, viene a dar una especie de visión. Como evolutiva sería mucho hablar, porque evolutiva, Pues porque la evolución empieza en el siglo XIX. Sí, sí. Teilhard de Chardin lo lee en clave evolutiva,
se diría en términos teológicos escatológica, pero viene a decir que toda la historia está encaminada a que Dios sea todo en todos, dice San Pablo. Tapanta en pasi, en griego. Que Dios sea todo en todos. Esto de aquí se inspira, y de otros textos de la Sagrada Escritura, se inspira de Lar de Chardin para explicar en diálogo con las ciencias naturales, para explicar la cuestión del punto omega. También el mismo Jesús dice, yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa Y el omega. y el omega. Efectivamente, yo sé el alfa porque es la primera letra del abecedario griego, la omega la última. Claro, claro. Entonces, Jesús dice eso de sí mismo. Entonces, todo tiende hacia Jesucristo. Muy interesante la cuestión de la conciencia. Bueno, quizás lo hablamos otro día, pero sí que es verdad que lo que se ve en las palabras de Jesús es que Jesús es un hombre profundamente vaciado de sí mismo. Totalmente. Él dice a los demás, dice que hay que dejarlo todo y seguirle a él, pero precisamente porque él dice que es todo para el reino de Dios, incluso dispuesto a dejar la vida para el reino de Dios. Es decir, es todo desde el Padre, dirá él. O sea, todo lo he recibido del Padre, dice Jesús, y todo lo devuelvo al Padre por vosotros. O sea, Jesús es uno que vive siempre para los demás, para el Padre y para los demás. Siempre descentrado. Es una personalidad completamente centrada en fuera, centrada en el otro. Eso desde el punto de vista de los evangelios no puedes llegar a otra conclusión. Esto, Benedicto XVI lo explicaba diciendo que Jesús es ser desde y ser para. Todo su ser es ser desde y ser para. Otros teólogos cristianos hablan de la proexistencia de Jesús, o sea que todo su existir es ser pro, es decir, en favor de otros. Bueno, son cosas de empatía pura, vaya. Empatía. Bueno, compasión también. Compasión, misericordia. Y entonces, ya para ir cerrando, aunque habría mucho que hablar del... No, pero te lo voy a... ¿Dónde tiene que ir? Voy a enlazar con lo que te decía otro día, que hay incluso ahora la versión, vamos a decir, ecuménica, científica de este autor que te mencioné, Ray Kurzweil, no recuerdo el apellido, que en este libro La singularidad está cerca y que te conté además que es el jefe de proyectos de Google, o sea que es una persona muy respetada, que viene a decir lo mismo, aunque lo explica desde la tecnología, ¿no? Que vamos a llegar a un punto omega, ¿no? A una singularidad, en este caso dice tecnológica, pero para llegar al mismo sitio, ¿no? A una conciencia, digamos, cósmica colectiva, ¿no? Pero volviendo a sí que esto, ¿hacia dónde va entonces? ¿O podría ir el cristianismo, la iglesia, la figura del siguiente papa? Entonces, obviamente, de nuevo, no soy profeta ni hijo de profeta, no sé, pero ¿hacia dónde tiene que ir? Pues si hemos puesto el punto omega en Jesucristo, tiene que ir hacia Jesucristo. Y tiene que ir, por lo tanto, hacia la comunión entre nosotros. Entonces, que haya comunión en la iglesia, en primer lugar, que la iglesia esté en comunión con todos, también los que no pertenecen a la iglesia, y que todos estemos en comunión, en el fondo, con Dios. Esto es, para eso está la iglesia. Apenas en comunión, dices, comunión profunda, afectiva, humana, de amarnos unos a los otros, son mensajes tan básicos, ¿no? Son los mensajes más simples y más básicos, muchas veces son los más difíciles de hacer reales, de vivir. De hacer reales, sí. Entonces, precisamente por eso, en ese sentido, yo creo que sería muy interesante como petición de principio, ¿no? Que en los próximos años se subrayara la dimensión mística del cristianismo, me parece, y por lo tanto la espiritualidad. Me parece que también es muy providencial, pienso yo, que la última encíclica del Papa Francisco haya sido sobre el corazón, sobre el Sagrado Corazón de Jesús, que se llama Dilexit Nos, en latín significa nos amó. Y él viene a decir que en el fondo todo nuestro amor por los demás proviene del amor de Cristo por nosotros y que por lo tanto nos llenaremos de amor por los demás si primero recibimos ese amor de Cristo. Es decir, él pone en primer lugar la cuestión de la experiencia mística como, por así decir, motor de todas las demás acciones. O sea, que, por así decirlo, el amor sea el motor que mueva todos los esfuerzos sociales, políticos, de la Iglesia en general, pero también del cristiano en particular y de cualquier hombre. Pues es interesante que esta idea de la experiencia mística que se ha estudiado científicamente, creo que brevemente te expliqué, los estudios que están haciendo científicos justamente están mostrando que el tener una experiencia mística
además de tener beneficios a nivel de bienestar psicológico y satisfacción vital, tiene un efecto muy potente en la prosocialidad, que justamente es esto, la empatía, la tolerancia, y hay muchísimos estudios que señalan esto, ¿no? Como tener una experiencia mística puede producir este efecto, vamos a decir, secundario, de que justamente la prosocialidad, el estar abierto a ver al otro, al ser menos egoísta, menos egocéntrico, más empático, más solidario, más cooperador. Entonces, bueno, es interesante que la ciencia también está acercándose. Habría que matizar, ¿no? Cuando decir, ¿no? ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Qué quiere decir Dios? ¿No? Pero quitando esas palabras, la experiencia subjetiva que nos lleva a una experiencia más allá de nuestro ego, con algo que es más, que nos trasciende, le podemos llamar naturaleza, comunidad, ¿no? Se pueden poner muchos nombres, nos lleva a eso, ¿no? A realmente movernos en esa dirección de menos egoísmo y más apertura a ayudar al otro y ver al otro, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. 100%. Bueno, no, tan de acuerdo que no sabría ya cómo mejorar tu cuerpo. Bueno, pero realmente estás diciendo tú lo mismo y es interesante ver cómo desde una perspectiva más científica y quitando, digamos, toda la parte, vamos a decir, metafísica, esotérica o conceptual, de unos conceptos determinados, ¿no? Pues se puede llegar a esa misma idea y a esa misma experiencia subjetiva, sobre todo, ¿no? Que es al final la perspectiva por la que estoy yo aquí cubriendo este evento, ¿no? De cómo lo vive la gente y de cómo se vive esta experiencia espiritual, mística, como le queramos llamar, ¿no? Correcto. Muy bien. Bueno, pues genial. Encantado de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Nos ha dado para mucho y ha sido un placer. Seguro que todo mío. Seguiremos profundizando en estos temas. Ha sido una maravilla. Más adelante. Una maravilla conocerte, Iker. Bueno, y una maravilla conocerte. Estamos aquí en contacto todavía. Todavía nos quedan unos días por aquí para ver qué pasa en el conclave. Fenomenal. Muy bien. Pues quieres decir una última palabra a nuestra audiencia, pero nada más que saludo a todos y que estoy muy contento de compartir este momento con vosotros. Y ya está, como solía decir, el Papa Francisco solía decir, pues si son creyentes, recen por mí. Si no son creyentes, mándenme buena onda, decía. Pues bueno, en cualquier caso, como buen argentino, efectivamente, y como buen jesuita también, que saben siempre adaptarse a cualquier lenguaje. Pues en cualquier caso, estos son días muy importantes para la historia de la Iglesia y por lo tanto para la historia, me parece, de todo el mundo. Acontecimiento histórico, sí. Con lo cual nosotros rezaremos mucho para que vaya muy bien. Pues como decía en Casablanca, espero que sea el comienzo de una buena amistad. Ojalá que sí, por supuesto que sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Un saludo a todos.